Continuando con el tema de las conversiones, en esta clase vamos a desarrollar conversiones entre prefijos del sistema internacional. Para este tipo de conversiones vamos a utilizar el método estequiométrico de conversiones de unidades. Veamos un ejemplo para comprender cómo se realizan estas conversiones. Este dice así: convierta 0.98 megámetros a kilómetros. Este tipo de conversiones se da regularmente cuando utilizamos un prefijo incorrecto y el valor numérico, que en este caso es 0.98, nos queda o muy grande o muy pequeño. Entonces es necesario ajustarlo a otro prefijo o convertirlo a otro prefijo para que no nos quede ninguna de estas dos condiciones. Para esta conversión debemos de copiar la medida que nos dan, que en este caso es 0.98 megámetros. Luego vamos a colocar un signo por y una línea de fracción. Para el siguiente paso es necesario que tengamos el equivalente a mega. Sabemos que mega es igual a 10 a la sexta. Como nosotros queremos eliminar el mega, debemos de colocar otro mega en el denominador, que en este caso es el mega que tenemos aquí en la equivalencia. Entonces colocamos ese mega en el denominador y en el numerador vamos a colocar lo que resta, que en este caso sería 10 a la 6. Luego debemos de colocar otro signo por y otra línea de fracción. ¿Qué es lo que queremos obtener en este problema? Queremos obtener kilómetros. Entonces debemos de buscar la equivalencia de kilo. Sabemos que kilo es igual a 10 a la 3. Como en la fracción anterior a la que vamos a formar ahorita, tenemos notación científica arriba, que en este caso es 10 a la 6, debemos de colocar notación científica aquí abajo. Entonces, de las dos expresiones que tenemos en la equivalencia, ¿cuál es notación científica? ¿La K o el 10 a la 3? En este caso sería 10 a la 3. Entonces, este 10 a la 3 iría en el denominador. Y la K, que es lo que nos sobra, iría en el numerador. Con eso ya completamos el procedimiento del método estequiométrico. Únicamente nos queda hacer esa operación. Como los megas se anulan, debido a que uno está en el numerador y el otro está en el denominador, tenemos que copiar el 0.98. Después observamos que tenemos una potencia de base 10 en el numerador y otra en el denominador. Recordando las propiedades de las potencias, sabemos que un cociente de igual base se copia la base y se restan los exponentes. Entonces vamos a restar los exponentes, que serían 6 menos 3. Eso es 3. Entonces nos quedaría por 10 a la 3. Por último, nos quedó el kilo, que ese no lo tocamos, y la m de metros, que tampoco la tocamos, y nos quedaría de esta forma. Ya que tenemos esta respuesta, debemos de elevar la potencia de base 10. Entonces colocamos
0.98 y resolvemos 10 al cubo. 10 al cubo es 1000. Entonces sería 0.98 por 1000. Y copiamos kilómetro. Por último quedaría la multiplicación de 0.98 por 1000, que eso sería 980. Y copiamos el kilómetro y con esto ya tenemos la respuesta. Tendríamos que 0.98 megámetros es exactamente lo mismo que 980 kilómetros. Tenemos un segundo ejemplo que dice: convierta 1459 microgramos a miligramos. Para este procedimiento o para esta conversión vamos a utilizar el mismo método que en el ejemplo anterior. ¿Cómo hacemos esta operación? Primero vamos a tomar la medida que nos dan, que es 1459 microgramos. Colocamos un signo por y una línea de fracción. Después debemos de conocer el equivalente de micro. Sabemos que un micro es igual a 10 a la menos 6. Entonces debemos de analizar que si queremos eliminar el micro, debemos de colocar micro en el denominador. Entonces el micro iría abajo de la fracción. Y lo que nos sobró, que es 10 a la 6, 10 a la menos 6, iría en el numerador. Luego colocamos otro signo por y una línea de fracción. Como lo que queremos son miligramos, debemos de averiguar el equivalente de mili. Sabemos que un mili es igual a 10 a la menos 3. Entonces, como tenemos notación científica en el numerador de la primera fracción, debemos de tener notación científica en el denominador de la segunda fracción. Entonces, ¿cuál de esos dos es notación científica? ¿La m de mili o el 10 a la menos 3? La notación científica es 10 a la menos 3. Entonces, ese 10 a la menos 3 iría en el denominador. Y lo que nos sobró, que en este caso es la m de mili, iría en el numerador. Con eso ya terminamos de plantear el método estequiométrico. Ahora debemos de resolver la operación. El micro se elimina y copiamos 1459. Después, entre las dos potencias de base 10, que es 10 a la menos 6 y 10 a la menos 3, hay un cociente de potencias de igual base. Quiere decir que se va a copiar la base y se van a restar los exponentes. Entonces sería menos 6, que es el primer exponente. A ese le vamos a restar el otro exponente, que es menos 3. Como es negativo, va dentro de paréntesis. ¿Cómo resolvemos esta operación en números enteros? Vamos a multiplicar el signo menos de afuera por el signo menos de adentro del paréntesis. Entonces sería menos por menos es más. Me quedaría menos 6 más 3. Menos 6 más 3 sabemos que es menos 3. Entonces a 1459 le vamos a multiplicar 10 a la menos 3, que fue el resultado que nos dio la resta. Luego copiamos el mili, que no lo tocamos, ni la G de gramos. Entonces esa también la copiamos y nos quedaría de esa forma.
Luego, recordándonos de las propiedades de las potencias, sabemos que no podemos tener un exponente negativo. Y tenemos 10 a la menos 3. Entonces debemos de convertir ese menos 3 a positivo. ¿Y cómo hacemos esto? Pasando la potencia al denominador. Entonces nos quedaría 1459 partido 10 a la 3. Si nos damos cuenta, al pasar el 10 al denominador, el exponente cambia de signo, pasa de ser negativo a positivo. Y después copiamos miligramos. Luego resolvemos la potencia de base 10. Quiere decir que vamos a copiar 1459, la línea de fracción, y resolvemos 10 al cubo. 10 al cubo es 1000. Y copiamos miligramos. Por último, hacemos la división de 1459 dentro de 1000 y nos queda 1.459 y copiamos el miligramos. De esa forma ya tenemos que 1459 microgramos es exactamente lo mismo a 1.459 miligramos. El ejemplo número 3 dice 15.786 megabytes y hay que convertirlos a gigabytes. Para esto copiamos el 15.786 megabytes, colocamos el signo por y la línea de fracción. Como queremos eliminar el mega, debemos de buscar la equivalencia de mega. Sabemos que mega es igual a 10 a la menos 6. Entonces, esta m de megas, que está en la equivalencia, iría en el denominador, ya que eso eliminaría a la otra mega, que está en el 15.786. Y lo que nos sobró, que es 10 a la sexta o 10 a la 6, iría en el numerador. Luego colocamos un signo por y una línea de fracción y observamos qué es lo que queremos obtener. Queremos obtener gigas. Buscamos la equivalencia de gigas, que sabemos que giga es igual a 10 a la 9. Como nosotros en la primera fracción en el numerador tenemos notación científica o una potencia de base 10, en el denominador de la segunda fracción también debemos de tener notación científica o una potencia de base 10. Para esto nos vamos a la equivalencia de gigas y buscamos cuál es notación científica, la G o el 10 a la 9. Notación científica es 10 a la 9. Entonces ese 10 a la 9 iría en el denominador. Y la G, que fue lo que nos sobró, iría en el numerador. Con eso ya planteamos el método estequiométrico de conversión. Lo último que queda es resolver toda la operación. Entonces eliminamos los megas y nos damos cuenta que entre las dos potencias de base 10, o sea, el 10 a la 6 y el 10 a la 9, tenemos un cociente de igual base. Para eso debemos de restar los exponentes. Primero copiamos el 15.786 y restamos los exponentes, que sería 6 menos 9.
eso es menos 3. Entonces al 15.786 le vamos a multiplicar 10 y el exponente de ese 10 va a ser menos 3. Luego copiamos la G de gigas y la B de bytes. Si recordamos, en el ejemplo anterior explicamos que no se puede crear un exponente negativo debido a las propiedades de las potencias. Para eso hay que convertirlo en positivo. Entonces, ese 10 a la menos 3 tiene que pasar al denominador a ser 10 a la 3 o 10 al cubo. Entonces sería 15.786 partido 10 al cubo. Y copiamos gigabytes. Luego resolvemos la potencia de base 10, o sea el 10 al cubo, y nos quedaría de esta forma. 15.786 partido 1000. ¿Por qué 1000? Porque 10 al cubo es 1000. Y copiamos gigabytes. Por último, hacemos la división de 15.786 dentro de 1000 y eso nos da 15.786 y copiamos gigabytes. De esa forma obtenemos que 15.786 megabytes es lo mismo decir 15.786 gigabytes.